Pertenezco al colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad. Por eso muchas de mis apreciaciones van a girar en torno a nuestra apuesta como colectivo de pensamiento y acción, y también desde lo que he vivido en los temas de participación como consejera nacional de planeación y como consejera y partícipe de muchos de estos espacios de participación que hemos venido mencionando. Entonces, frente a las preguntas, quisiera empezar por el tema de la implementación, y creo que muy de acuerdo con muchas de las cosas que mis antecesores y antecesoras han dicho ya. Creo que hay para la implementación muchos retos todavía. Uno, todavía no se ha firmado el acuerdo, así que nos estamos aventajando a pensar. ¿Por qué? Porque es nuestro deber y nuestro derecho como sociedad civil pensar cómo vamos a participar en esto. Todas estas ideas, todo lo que cada uno y cada una de las organizaciones viene construyendo, su agenda, sus intereses, sus apuestas, avalando y apoyando, porque creo que todos estamos de acuerdo con que esta firma se tiene que dar y de ahí en adelante las cosas tendrán que cambiar para el bien de todos, esperemos que sí, que así sea. Entonces, lo primero que tenemos es que conocer los acuerdos. Seguramente muchos de los y muchas de las que están aquí hoy dicen yo me los conozco al derecho y al revés, pero seguramente también ellos tienen por allá las cosas que no son tan públicas, ¿cierto? Y eso es lo que seguramente se va a poner en contravía de lo que son nuestros intereses, nuestras apuestas y nuestras agendas. Así que se requiere primero de una pedagogía que nos permita tener claridad de esos acuerdos. También se requiere que, como ya lo dijo Agustín, conjugar esas agendas, la agenda social que por muchos años hemos venido defendiendo y que siempre ha estado basada en ¿qué? En la garantía de nuestros derechos, en que realmente podamos tener una vivencia de todos estos derechos. Entonces, creo que para mí, desde estos espacios de participación, en ese momento va a ser muy importante que nosotras y nosotros podamos conjugar eso, haciendo valer varias cosas. Uno, toda la normatividad que hay. Entonces, en nuestro país hay normas para todo, ¿cierto? Y a veces ni las conocemos, y las mujeres sí que sabemos de eso con temas como violencia intrafamiliar, violencias basadas en género, con la ley 1257, que todavía uno va a un municipio y el comisario tiene la cara de decir no, esa ley es allá en Bogotá, aquí todavía no ha llegado, aquí no nos han dicho, ¿cierto? Y no la aplican. ¿A cuántas mujeres hoy los feminicidios se dan? Porque han ido 10, 12 veces y apenas se ha sancionado una comisaria de familia, que fue en Tunja hace poco, porque se dio el feminicidio después de más o menos entre 8 y 10 veces que la señora había ido a pedir protección. Y así son las normas. Entonces yo creo que los espacios de participación ciudadana tienen que servir para eso. Entonces, y cada día salen más. Acaba de salir la ley 1757 y crea otro consejo más, el Consejo de Participación Ciudadana, y reafirma estos mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que no en vano las leyes se hacen ¿para qué? Para que nosotros y nosotras las hagamos cumplir. Por eso el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales de planeación, creo que tenemos un gran reto en el tema de la implementación. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan por allá en los acuerdos, por ejemplo en el de desarrollo agrario, muchas de las cosas dicen que deben implementarse a través de los planes de desarrollo. Pero ¿qué va a pasar? Yo realmente no creo que el acuerdo se firme el 23 de marzo. ¿Cierto? Y los planes de desarrollo en territorios quedan aprobados a más tardar el 1 de junio.
es decir, en 3 meses. Y el espacio de participación ciudadana que tiene la palabra ahí es el consejo, los consejos territoriales de planeación, y el lunes 29, en 3 días, tienen que recibir esos planes de desarrollo. ¿Cómo allí nosotros y nosotras tenemos que conjugar primero todo lo que tenemos a hoy? Todas las políticas públicas. El país creo que cuenta hoy con una política de derechos humanos que muchas de ustedes, y yo creo que todos, fueron artífices de esa política, o fuimos. Entonces, ¿cómo eso se debe bajar a los planes de desarrollo territorial? Así nos pasa a las mujeres con la Política Pública Nacional de Mujeres. Es un documento grande allá, con unas directrices, pero ¿dónde se tiene que implementar? En el territorio. ¿Y qué pasa? Pues está que no hay presupuesto, que no hay entidades, que no hay responsables de eso. Entonces tenemos que seguir. Yo sí creo, y yo creo que desde que empecé la universidad sin darme cuenta, resulté metida en estos temas y hoy creo que esto es mi proyecto de vida y tengo fe en que algún día nuestra participación realmente va a ser efectiva. Y eso le digo a mis estudiantes en la universidad, no podemos estar predicando, exigiendo y bajando. Claro, hay cosas que nos bajan la moral, ¿cierto? Pero tenemos que seguir apostándole a ese sueño que todas y todos tenemos. Creo que también para eso la participación debe ser organizada. Es difícil, pero creo que las mujeres lo logramos y el ejemplo es la política pública nacional con todos los defectos que tenga. Pero hoy es válida para el país, es el ejemplo, es la herramienta que las mujeres tienen en los territorios para construir sus políticas que queden armonizadas. ¿Y cómo las tienen que hacer cumplir? En su territorio, pidiendo el presupuesto, porque sí, nos meten las acciones, presenten su agenda y va para plan de desarrollo, pero no tiene presupuesto, que es una de las grandes debilidades. Así que para nosotras las mujeres, todo lo que hemos tenido o lo que tenemos hoy en día, lo que hemos logrado, y Olga Amparo no lo dijo, pero yo sí creo que es muy importante decir cómo las mujeres en este proceso nos hemos tenido que organizar. Y el ejemplo es la Cumbre de Mujeres y Paz, donde 9 plataformas nacionales de mujeres se han posicionado y han posicionado sus intereses y sus temáticas en la mesa de La Habana. Por eso como resultado están las plenipotenciarias, la subcomisión de género, la postura o digamos la visibilización del tema de violencia sexual contra las mujeres, que era un tema que todos sabemos, que todavía no sabemos qué va a pasar, pero ahí está puesto y ha sido por la incidencia de las mujeres. Y la incidencia desde esa autonomía y ese deber de participar que tenemos. Otros retos para la implementación yo creo que son los ajustes institucionales. Las mujeres principalmente creo que estamos muy débiles de institucionalidad que nos represente, que asuma la vocería. Una consejería presidencial para la equidad de la mujer, que cada vez es más débil, pues uno no entiende cómo nos va a representar, cómo va a llevar nuestros intereses en esos acuerdos. Por eso muchas de las acciones las llevamos las mujeres, no esperamos a que esa entidad sea quien asuma nuestra representación. Creo que esos ajustes institucionales tienen que ser en presupuesto, en entidades realmente con personal capacitado que conozca y comprenda cuáles son nuestras necesidades reales. Ya lo dije también, validar la normatividad existente, hacernos valer de esas normas, porque es que lo que se viene para las mujeres en el posacuerdo no es fácil. Todo el mundo sabe, los estudios lo dicen, cómo en el posacuerdo los niveles de violencia contra las mujeres se exacerban. Entonces tenemos que estar preparadas también, cómo desde ahora nos estamos preparando, cómo esos informes estamos advirtiendo. De ahí temas como los que manejamos en el colectivo de mujeres, del tema de la seguridad, cómo estas mujeres, las mujeres de las fuerzas militares o las mismas fuerzas militares, hombres y mujeres, tienen que cambiar su pensamiento. Ya no vamos a vivir en un país en guerra, ojalá muy pronto. Ellos ya no van a estar para ganarle la guerra a nadie, que no pudieron por muchos años. Por eso se llegó a esta mesa de diálogo. Lo que queremos ahora es ganar la paz, y tanto las fuerzas militares como la sociedad civil tenemos es que apostarle a ganar la paz, a construir la paz todas.
Y también para esto es muy importante, lo decía Olga Amparo, la participación real y efectiva de las mujeres, la participación paritaria en todos los escenarios. No es fácil, por más de las normas, por más de los decretos, lo vemos en las elecciones, el relleno, el 30%, el 50%, el relleno, las mujeres que no nos forman para la participación política, que no sabemos qué es una lista cerrada o qué es una lista preferente, un voto preferente, ni nada de esto. Entonces las mujeres llegan a rellenar, ay, pero solo me tuve un voto, pero es que no sabemos de formación política, no lo conocemos porque no nos lo han enseñado y no nos metieron para estar en eso. Nos relegaron siempre ¿a qué? A lo privado. Hoy estamos asumiendo estos retos y creo que para que la paz esté completa, sea integral realmente, requiere que las mujeres estemos en una condición real en esos espacios de toma de decisiones. Y esto se hace como aplicando y permitiendo la participación real y efectiva de nosotras. Eso, digamos, en el tema de la implementación. Frente a la refrendación, yo creo que sea cual sea el mecanismo, es necesaria ese mecanismo de refrendación que sea. Refrendar ese acuerdo es que nosotras y nosotros también nos sintamos parte de él y no un acuerdo que se saque por un decreto, por un acuerdo, por una ley, ¿cierto? Que lo firmó el gobierno y el grupo y los ciudadanos, bueno, ya nos tocó acogernos, ¿cierto? Seguramente no es lo que esperamos, seguramente, como dicen por ahí, nos vamos a tener que tragar todos los sapos habidos y por haber. Pero si esto va a cambiar así sea el 10%, es una ganancia. Entonces, que nosotros conozcamos, podamos seguir debatiendo. Los espacios han sido importantes, los foros nacionales, allí las mujeres hemos estado, hemos llevado nuestras propuestas, pero creo que en ese momento para la refrendación es un trabajo muy comprometido el que todas y todos debemos hacer, de conocer. Es que las mujeres tenemos alrededor, muchas veces nuestras mismas parejas, ay, ustedes que se creen eso, nuestros hijos tampoco creen en eso y nosotras somos quienes podemos transformar, digamos, ese pensamiento, convencer a ese otro y a esa otra que está al lado de nosotros para convencerlo, para sensibilizarlo, para hacerle ver que un país en paz va a ser mucho mejor que lo que hemos vivido en estos años. Entonces es importante que haya legitimación desde la sociedad civil. Esto hace que el proceso pues sea sostenible. No es simplemente que fue un acuerdo de este gobierno y se va a Santos y dentro de 3 años entonces ¿qué va a pasar con el acuerdo? Chao, ¿se vuelven a armar? ¿O cómo vamos a darle sostenibilidad a este proceso, a este acuerdo? Para eso me pareció muy interesante la columna de Rodrigo Primi ayer. Ojalá leemos una leidita porque realmente muestra por qué es que debemos refrendar esta firma, este acuerdo. Y finalmente, en los espacios de participación, verificación y monitoreo, creo que las mujeres la tenemos clara y nuestra apuesta es que debemos estar en todos estos espacios, pero que además estos espacios deben ser en el territorio donde están las víctimas, tanto hombres como mujeres, y debemos estar en una condición de paridad, no una mujer, o una mujer que represente a las afro, a las indígenas, a la población de diversidad sexual, todo esto no, que también haya representación de esas diversidades, porque es que las mujeres somos diversas y diferentes, y los territorios no es lo mismo el conflicto y todos lo sabemos en el Chocó, que en la Guajira o que en el Amazonas. Entonces por eso los espacios deben tener una participación efectiva de nosotras las mujeres. Debemos estar en esos espacios que se van a crear para verificar, para monitorear estos acuerdos y pues poder tener, digamos, las alertas a tiempo. Finalmente, para cerrar, quiero decirles que desde nuestro colectivo de Mujeres, Paz y Seguridad, nuestra agenda se centra en el pacto ético por un país en paz que tiene 15 caminos y creo que para este espacio en el que estamos analizando hoy
el camino 14 y el camino 15, que nos invitan a transformar transformándonos. Aquí hemos hablado de que hay que transformarnos. Ya no vamos a estar en un país en guerra, vamos a estar en un país en paz, donde todas y todos somos constructores, no en un país en guerra donde muchos y muchas somos víctimas. Entonces, solamente les voy a leer el camino 14 y el camino 15 de este pacto ético por un país, que es: 14, promover y exigir formas éticas no violentas de ejercer la política en todos los niveles, dando valor a lo público como patrimonio colectivo. Y 15, defender y consolidar nuestra participación activa en los espacios ciudadanos de concertación y debate político y la noción de oposición como parte de la dinámica de la construcción democrática. Muchas gracias. Bueno, creo que se han señalado asuntos muy interesantes. Enuncio solamente 4 o 5 cosas como para invitarles pues a que podamos reflexionar sobre esto. Creo que hay una discusión grande sobre el tema de las agendas, qué tanto esa agenda que pone los acuerdos de La Habana con esa agenda histórica aplazada, en la que también ha habido conquistas, en la que también hay enormes limitaciones, cómo compaginar, digamos, esas dos agendas en términos temáticos, pero también en términos de capacidad del movimiento social de acoplar, digamos, esas reivindicaciones. Creo que que Olga Amparo nos hace un llamado muy importante al tema de reconocer las capacidades, es decir, no estamos partiendo de cero, hay unas ganancias, hay unas capacidades ganadas del movimiento social, pero también hay unas limitaciones que de alguna manera se vuelven latentes o se visibilizan, digamos, a la hora de medir un poco también la capacidad de enfrentar estos retos. El tema, digamos, de estos acuerdos como una oportunidad ¿para qué? ¿Qué es lo que significa esa oportunidad en términos de participación, en términos de renovar liderazgos, de ampliar espacios de participación, en términos de que esos acumulados normativos se hagan efectivos y signifiquen realmente una cualificación de la participación? Me parece que Odorico hace un llamado muy importante al tema territorial en términos de participación también. O sea, hasta ahora se ha hecho referencia al tema territorial en términos de qué significa desarrollo rural, el tema de las tierras, etcétera, pero aquí digamos que hay una reflexión muy importante en términos de cómo esas dinámicas territoriales también están diciendo y también están, si se quiere, diversificando o poniendo otros lentes, digamos, para mirar esos retos de la participación. Y hace una pregunta pues que es muy honda, yo creo que a todo este encuentro, que es el tema finalmente de pues, qué estamos entendiendo por paz, cómo entender o diferenciar la paz, digamos, como negociación del acuerdo, más la paz como construcción social, que significa no solamente la competencia, digamos, de estos actores que están negociando, sino a la sociedad en su conjunto y hondas transformaciones también en términos culturales y de valores, etcétera. Y finalmente, creo que hay un asunto que les pongo yo como en términos de discusión, y es cómo conectamos los movimientos sociales con la ciudadanía común y corriente. Vivimos de la misericordia de Dios, porque en Colombia si han reparado víctimas son a los de los estratos. Aquí no interesa si somos negros o blancos o amarillos, como nos quieramos llamar. Aquí en Colombia el problema es de estratificación. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Me pude reír qué día en la Plaza Bolívar, que estaba esperando que íbamos para la alta consejería, y iba un negro, le voy a llamar porque nosotros somos negros con mucho orgullo, pero como es congresista, iba vaciando a una más mona que yo, que la que tenemos aquí al lado. Y vieras cómo la iba tratando. Y yo solté la risa, Malaya, vean las circunstancias. O sea, el problema en Colombia, mira mi amor, tú no te imaginas por lo que pasamos, los que desdichadamente nos sacaron de nuestro territorio, que siquiera tú estás en tu territorio, nos sacaron y nos pusieron aquí. Como a mí que me victimizaron, no te imaginas cómo, a mí y a mi hijita que tenía 10 años, y nos secuestraron, y la Cruz Roja nos puso aquí en este cemento y defiéndanse como puedan. Compañeros, tenemos que estar unidos.
Yo nunca hablo por mí, ni por el grupo que represento. Yo hablo por la victimización de nuestro país, que casi me atrevería a decir que es el 99%. Porque afortunadamente somos más buenos que malos. ¿Quién ha dicho que la agenda que se debate en La Habana no es una agenda histórica? ¿Acaso no son más de 50 años de guerra? ¿Acaso no es la agenda que ha venido defendiendo el movimiento campesino? Entonces, por supuesto que la agenda que ha venido liderando y trabajando el movimiento social desde la legalidad también es histórica. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en decir que todas las agendas que se han venido desarrollando son históricas porque obedecen a un proceso de las organizaciones sociales y de la población colombiana en su conjunto, podemos ir encontrando caminos. Entonces, en ese momento no vamos a meternos en la disyuntiva de si vamos a enfrentar al movimiento social con quienes han venido y hoy tienen sentado al gobierno en la discusión de una agenda que es la que hace posible, entre otras cosas, que hoy estemos nosotros sentados acá discutiéndonos estos temas. Parece que es necesario y de mucha responsabilidad hacer un buen uso del lenguaje para no confundir a la gente, porque de esa manera difícilmente podremos articular esto que nosotros llamamos las organizaciones sociales con la sociedad en su conjunto, porque los estaríamos confundiendo. Quería hacer hincapié sobre todo en eso, porque de otra manera realmente no nos es posible encontrar caminos. Que hay digamos, unas agendas tradicionales en el tema de participación ciudadana que parece que no están relacionadas con el tema de la paz, pero que en última sí están relacionadas directamente, porque es que sin participación y sin democracia no podemos hablar de paz. Entonces, en Barranquilla, por ejemplo, sacando unos datos acá de la iniciativa ciudadana Barranquilla ¿Cómo Vamos?, en los últimos años se hizo una medición en el tema de participación y se encontró que más o menos el 80% de los barranquilleros no hace parte de ninguna organización social, que es lo que hemos mencionado. De pronto muchas veces nos quedamos en el tema de los movimientos, nos quedamos en estos espacios, nos quedamos en la academia, pero no llegamos a las bases, como decía por acá un compañero en la mañana. El 76% no participa en acciones para resolver problemáticas propias de su comunidad cercana, de su barrio, de su entorno más cercano. El 7% no conoce, solamente el 7% conoce la labor de las organizaciones sociales. Entonces, una respuesta a esas cifras que dan vergüenza para la ciudad se pueden explicar por esto, y es que el 60% o más del 60% de los barranquilleros considera que la participación ciudadana es inefectiva, porque hacen el esfuerzo de estar en los espacios, pero al final las decisiones se toman de manera unánime, de manera autónoma por las élites de la ciudad, y entiéndase que Barranquilla está bajo el poder de unas casas políticas tradicionales que nos imponen el modelo de desarrollo que ellos quieren. Nos están llenando la ciudad de cemento porque los contratos están desbordados y el dinero está desbordado con el partido CR. Entonces, sabemos que es un asunto delicado. Yo voy a aprovechar que acá está la compañera del Consejo Nacional de Planeación. Yo quisiera cómo se articula el Consejo Nacional de Planeación en ese Sistema Nacional de Planeación con los consejos territoriales de planeación. De verdad, si hay una sinergia, una comunicación. ¿Qué pasa ahí? Porque en Barranquilla unos consejeros de planeación, consejeros territoriales de planeación, que no saben que son consejeros territoriales de planeación. A un señor le preguntaron, y eso de las élites, porque además el decreto, que es del año 95 del Consejo de Barranquilla, que establece la conformación del Consejo, en los sectores sociales hay entidades como Camacol. Entonces el señor de Camacol le preguntaron, oiga señor fulano de apellido, ¿sabe usted cómo va el tema del plan de desarrollo del año 2012? Porque fue en el 2012. Él ni siquiera sabía que era consejero territorial de planeación. Entonces, ahora mismo desde Foro, yo trabajo en Foro Costa Atlántica, que es la sede en Barranquilla de Foro Nacional por Colombia, estamos impulsando con el apoyo de Corplanificar ese tema del Consejo Territorial de Planeación, porque no hay una convocatoria, tienen que renovarse algunos sectores y ni siquiera se publicó la convocatoria. Nadie en la ciudad, ni siquiera nosotros desde las organizaciones sabemos a ciencia cierta quiénes son los consejeros territoriales de planeación de Barranquilla y cuál es la función de ellos. Ellos no hacen seguimiento. Se hizo un proceso de participación ciudadana ahora que hay que reconocerlo y felicitarlo, que fueron unos cabildos abiertos,
y no se apareció ni un solo consejero de planeación. Entonces, ¿cómo es la articulación desde el nivel nacional con el territorio? Porque aparentemente están los cables cortados. Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles son los cambios culturales que subyacen en estos procesos? ¿A qué le estamos apostando? Porque venir a encontrarnos para contarnos lo mismo y salir igual, me parece que no nos permite avanzar. Esta es una sociedad patriarcal que le ha apostado fundamentalmente a la guerra. El cambio es entender entonces que hay otras opciones a las que les apostamos y que llevan a hablar de lo femenino de la humanidad. No deberíamos tener vergüenza de decir estas cosas porque hace rato hemos entendido que el patriarcado está fracasado, que su manera de entender la vida no tiene sentido y que hay que buscar nuevas miradas, y lo femenino, el feminismo ofrece otras opciones en ese sentido. La paz, la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, mirar sin dicotomías todos los temas y entender toda la gradación de colores que hay entre el blanco y el negro en todas las situaciones, son nuevas miradas que nos permiten acercarnos a otros paradigmas y a otras búsquedas. Lo que sí es claro es que la agenda de La Habana y la agenda histórica del movimiento social tienen una pequeña diferencia, es que la histórica tiene muchos más temas, tiene muchas más situaciones que se han pedido, y el gobierno redujo eso en cuanto a la negociación con la FARC a 5 puntos de negociación, y está negociando sobre 5 puntos. Todos y todas sabemos aquí que lo que hemos pedido históricamente no está ni cerquita de 5 puntos, es mucho más grande. Entonces ya hay una diferencia real, concreta. Entonces el punto es cómo van a responder ellos de ahora en adelante, y mi llamado es a no dejarnos confundir de esa lógica, sino a mirar que lo de La Habana con lo histórico tiene que entrar en una lógica de que podamos congeniar las dos cosas y no dejarnos confundir en el sentido de que usted tiene que esperar o usted tiene que esperar. Nosotros tenemos que exigir la aplicación de todo. Es más, ya hay sectores sociales caminando hacia la lógica de yo voy a exigir lo mío, y si aplica o no aplica lo de La Habana, me da lo mismo. No, eso no puede ser la lógica. La lógica es que lo de La Habana, como tú dijiste, hace parte también de las reclamaciones históricas de este pueblo. De pronto no todo lo que se ha pedido en tierra, por ejemplo, no todo lo que se ha pedido en participación, pero es una parte importante de lo que se ha pedido. Entonces, como en esa vía iba mi intervención. Si tenemos que decir que no nos dejemos confundir en el futuro del lenguaje con que nos van a plantear la cosa, me parece bien. Yo creo que hay una matriz de opinión que se está desarrollando, una estrategia que va en esa vía. Ahora, yo creo que hay que medir bien cuál es el momento de oportunidad que nos genera la firma de los acuerdos de La Habana, y ojalá la firma de los acuerdos con el ELN, que es otro aspecto duro porque sabemos que tenemos esa dificultad. La oportunidad que nos da es la oportunidad de cambiar de cultura ciudadana, de visión ciudadana del país y de la nación. Y ahí no nos podemos equivocar. Hay 2 elementos de esa oportunidad. Un primer elemento de esa oportunidad es que no vamos a ser fácilmente calificados de terroristas o guerrilleros en el futuro. Esto que ha pasado en estos últimos 50 años, que cada cosa que hace el pueblo colombiano o que pide el pueblo colombiano es un plan de la guerrilla para tomarse el poder, va necesariamente a tener que ir desapareciendo porque no va a quedar creíble. Pero el segundo elemento, que es importante y clave, es que el movimiento social no se va a dividir en la famosa discusión si apoyo o no la lucha armada. Ese es un segundo elemento importante que va a cambiar. Apoyo o no a la lucha armada. Si esos 2 elementos desaparecen, la lógica de ilegitimar la lucha social va a tener una dificultad mayor. El gobierno, el Estado, el establecimiento va a tener una dificultad en poder deslegitimar la lucha social, la participación y la acción social.
Y eso da una oportunidad grandísima, porque es que nosotros sabemos que cuando se le deslimita la lucha, lo que hace es quitarle apoyo social, apoyo ciudadano a la lucha. Y eso cambia la lógica del asunto. Pero el segundo elemento nos da una oportunidad de dejar la excusa de la guerra para evitar la unidad del movimiento social colombiano. Porque eso ha jugado. Prácticamente en este país durante mucho tiempo hemos tenido que empezar nuestro discurso dejando en claro que no apoyo la lucha armada. Y eso ha sido así porque nos hemos dejado entroncar de esas matrices de opinión que el régimen lanza. Y eso nos coloca en la situación de ver al Estado como enemigo o como el Estado de nosotros. Y ahí entonces empieza a construirse una lógica diferente. ¿Yo puedo hacer oposición sin ser enemigo del Estado? ¿Yo puedo generar posiciones diferentes al que gobierna sin tener la idea de que el Estado debo destruirlo? Al contrario, que yo debo construir a ese Estado. En ese punto la lógica de actuación tiene que necesariamente cambiar. Y si no cambia rápido, nos podríamos enfrentar a la situación que les describí ahorita de Guatemala, fue que la gente no hizo el cambio de clic rápido, no hizo el clic. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con eso? Que quienes quisieron aprovechar la apertura para la neocorrupción en Guatemala, la aprovecharon, se disfrazaron del pueblo, se disfrazaron de los movimientos sociales, aprovecharon y se volvieron la nueva corrupción de Guatemala. Y mientras tanto, las opiniones de cambio y transformación se aplazaban y se aplazaban y se aplazaban. Yo diría, si no nos damos cuenta que la situación en posacuerdo es diferente y que nuestra visión sobre, por ejemplo, espacios como los procesos de planeación regional, nacional y esto, no cambia, podrá haber mucha gente que se acomode en esos proyectos para volverse los nuevos ricos que el sistema arrojará a partir de la corrupción, si no nos ponemos en la lógica. En ese sentido, solo decirles que sabiendo que ese es el panorama y también identificando que hay cosas legales que evitan que la situación pueda ser mejor, representantes del Polo Democrático y representantes de parlamentarios del Polo Democrático y de algunos de los verdes, vienen trabajando en la lógica de cuál son los cambios legislativos que tenemos que lograr urgentemente, aunque no sean grandes cambios, pero que le puedan dar un chance de oportunidad al movimiento social para lograr cambios y transformaciones. En dos vías, en la vía de aplicar políticas públicas novedosas y en la vía de aplicar los acuerdos de paz. Y en eso sería muy interesante que recibiéramos propuestas de las organizaciones. Por ejemplo, hace poco yo recogí una propuesta que me parece interesante, sencilla pero muy interesante, que dice, debiera haber una obligación de un indicador de inclusión de las propuestas de los ciudadanos que participan en la construcción del plan, en lo que queda del plan. Por decir algo, es obligatorio que el 35% de las propuestas hayan venido de fuentes sociales, por poner un ejemplo. Pero propuestas muy concretas que le den una oportunidad a la gente de poder tener una participación más efectiva. Solo para darles un dato, el estudio de John Paul Lederach y de la Universidad de Notre Dame sobre los acuerdos de paz a nivel mundial, el nivel de aplicación de los mismos, indica que en el país donde más rápido se ha aplicado uno de los acuerdos de paz, no todos, uno o algunos, es 10 años después del acuerdo de paz. Entonces, ojo, que no nos podemos pellizcar tarde, tenemos que empezar a cambiar el chip rapidito, hacer el clic rápido.
la participación no la podemos agotar solamente en la participación de los mecanismos institucionales. Es decir, la participación tiene que verse también como una disputa de poderes con narrativas distintas. Muchos espacios de participación no se dan por los canales que están en la normatividad vigente, sino que se dan de la movilización y de la acción política de los sectores sociales y políticos. Me parece que tenemos que pisar terreno firme en el sentido de que se firman los acuerdos y no se va a dar la paz ahí mismo. Vamos a entrar en un terreno de no confrontación armada que nos va a poner a ver otros problemas que esta sociedad colombiana ha dejado porque el conflicto armado está ahí. Y para terminar, yo sí creo que es muy importante, pero muy importante mirar. Yo a veces en todos estos espacios a veces salgo como si me hubieran latigado y que yo también me autolatigo. Y es que hemos sobrevivido a la guerra, y haber sobrevivido a la guerra no solamente las víctimas directas y las que realmente perdieron su vida en este coso, ha significado un deterioro de la condición humana de los colombianos y las colombianas, y nos ha implicado solamente pensar en sobrevivir. Una sociedad sin conflicto nos obliga a pensar entonces en que no es solamente sobrevivir, sino son otras cosas que están vedadas en esta sociedad, y hay que hacer el clic rápido, pero también como no latigarnos tanto. Ustedes saben lo que es una sociedad sobrevivir y a pesar de eso tener iniciativas en los territorios de sobrevivencia, de resistencia, de haber logrado que el Estado se mueva un poco a favor de las víctimas con todo lo crítico que es de… ¿Cómo? Que no sea más bestial el Estado. Que no sea más bestial, que tengamos la capacidad de seguir soñando que la paz es posible. Yo creo que también tenemos que darnos un aliento de lo que hemos hecho no ha estado tan mal y que tiene sus frutos. Bueno, yo sí seré más breve aún que la compañera. Primero, de pronto también para explicarle a la amiga de aquí al frente, detrás de la señora del bolso rojo, Dolores, que creo que también malinterpretó lo que dije en el sentido de que no hablaba cuando decía las víctimas de a pie, me refería a la mayoría de las víctimas, porque la mayoría de las víctimas somos bien pobres, no solo a los que están aquí o a los que no están. Y lo decía de pronto porque ahora que el PNUD hizo su foro de paz, uno veía la cantidad de organizaciones oportunistas que fueron en busca de los recursos que ofrece el tema del posconflicto. Entonces a eso me refería concretamente, o sea que no se sienta aludida, compañera, porque no lo dije en el sentido en que usted lo interpretó. Decirle a Antonio y a Viva la Ciudadanía y a la Alianza y a como un acuerdo que no sé ni quiénes son, que muchísimas gracias por haberme invitado aquí. Yo siempre soy lo más sincero posible. De pronto a veces peco de sincero. Sí, peco por sincero o de sincero. Pero siempre que yo esté en un escenario, y creo que para eso me eligieron en la mesa de participación, para decir así, sin tantos adornos y sin nada, el tema de las cosas que nos están molestando a las víctimas de este país, que también estamos luchando para hacernos visibles y hacer medianamente una incidencia en todos los temas de participación. Muchísimas gracias.